Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mari del canal Mari Tejidos. Sean todos bienvenidos a la clase de hoy. Antes de continuar con la clase, les quiero pedir que si son nuevos y aún no se han suscrito al canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas clases. Cada semana estamos subiendo tutoriales de modelos que están en tendencia. Las clases son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. Lo único que les pido y que es muy importante para mí es que al momento de ver la clase, si te gusta, me dejes manito arriba y realices un comentario como muestra de agradecimiento. Parece muy insignificante, pero esto nos ayuda mucho y me motiva a seguir compartiendo estas hermosas clases contigo. Les voy a presentar el bolso que vamos a realizar en la clase de hoy. Miren qué belleza. Vamos a estar realizando los laterales. Vamos a elaborar la asa desde cero. Miren qué hermosa y diferente. Y le aporta un toque de elegancia a la bolsa. Vamos a elaborar las borlitas. Miren qué preciosa. Hemos colocado un broche de imán en la parte interna. Y miren lo espaciosa que es la bolsa por dentro. Es una bolsa económica, muy firme y estructurada, elaborada con un punto bajo doble. No siendo más, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Estos son los materiales con los que voy a estar trabajando. Los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tus insumos online. Tengo tijeras, aguja de tejer de 3 milímetros para esconder hebra, aguja de tejer de 5.5, esta va a ser nuestra aguja principal, dos argollas mosquetón de 3 centímetros de diámetro, un mosquetón pequeño, un broche imantado, este viene con los espacios para realizar costura, cinta métrica y el nylon con el que vamos a hacer la costura es de 0.25, el más delgadito. Vamos a estar usando trapillo pluma extra licrado de trapillo puntitos. Aquí tengo un ovillo de 700 gramos. El trapillo tiene unas medidas de 2 centímetros de ancho. Si quieren adquirir este material, en la descripción del video les voy a dejar el enlace a su página de compras. También van a encontrar medidas de la bolsa, peso final de la bolsa, materiales y cantidades. Comenzamos realizando un nudo deslizado y vamos a tejer 43 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Tenemos la primera, tomamos hebra y deslizamos dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. De esta forma vamos a realizar las cadenetas hasta llegar a la número 43. Ya tengo las 43 cadenetas y tienen unas medidas de 30 centímetros de largo. Verifiquen que tengan esta misma cantidad. No vamos a realizar cadeneta de altura porque vamos a trabajar en la cadeneta número 42. Quiere decir que la 43, que es la última, nos va a servir como punto de altura. Vamos a dar vuelta a la cadeneta y vamos a trabajar de la parte de atrás donde están las lomitas. Pasamos la aguja en la segunda lomita, aquí debajo. Vamos a trabajar puntos bajos sencillos. Pasamos debajo de la lomita, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto sencillo. Pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita, damos altura, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita y realizamos un punto.
Vamos a seguir trabajando los puntos bajos de esta forma, debajo de cada lomita, hasta llegar a la penúltima. Vamos a realizar el penúltimo punto. Pasamos la aguja debajo de la lomita. Realizamos el punto sencillo. Pasamos la aguja debajo de la última. Y realizamos el punto. Aquí hemos trabajado 42 puntos. Vamos a realizar cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. En esta segunda vuelta también vamos a trabajar puntos sencillos, pero lo vamos a hacer pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba. Aquí pasamos la aguja en el centro de la segunda, porque esta primera cadeneta es nuestro punto de altura. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Realizamos el siguiente punto. Vamos a realizar el último punto de esta segunda vuelta. Damos cadeneta de altura. Finalizamos la segunda vuelta con 42 puntos. Esta va a ser la misma cantidad de puntos que vamos a trabajar durante todas las vueltas. Les voy a dar las medidas. De largo tenemos 38 centímetros y medio. Aquí ya tenemos cadeneta de altura. En esta vuelta, que es la tercera, vamos a comenzar con el patrón de puntos con el que vamos a trabajar este proyecto. Este punto ya lo hemos elaborado varias veces acá en el canal. De hecho, en el tutorial pasado trabajamos con este punto. Por aquí les voy a dejar la foto del tutorial, por si no lo han visto, vayan a verlo. Este es un punto conocido como punto bajo doble, porque vamos a estar tomando 2 hebras para realizar un punto bajo. Vamos a tomar una aguja más delgada y les voy a mostrar dónde van a pasar la aguja. Aquí podemos ver cadeneta completa y de este lado, en la parte de arriba, podemos ver una hebra debajo de cada cadeneta. Pasando la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra que está de la parte de atrás. Miren. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, que viene siendo el primer punto. Debajo de la hebra de arriba y debajo de la hebra que está de la parte de atrás. Miren que aquí la aguja nos va a quedar rectecita. Tomamos hebra, pasamos por la primera hebra y por la segunda. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por esas 2. Ubicamos nuevamente la pieza de esta forma. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta y debajo de la hebra que está de la parte de atrás. Aquí detrás de la hebra vamos a ver unas lomitas. Esas lomitas no las vamos a usar, solamente la hebrita que es larga. Tomamos hebra, pasamos debajo de las 2, damos altura, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos en el centro de la cadeneta y debajo de la hebra que está detrás, damos altura, tomamos hebra y cerramos.
De esta forma nos van a ir quedando los puntos. De este lado nos va a quedar una franja, miren cómo se ve los puntos de este lado. Y aquí se ve el punto como si estuviera al revés, con la lomita en la parte de encima. Vamos a seguir trabajando en el centro de la cadeneta y en la hebra que está detrás, punto sobre punto, hasta llegar al penúltimo punto. Ya estamos en el penúltimo punto. Vamos a realizarlo, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra que está de la parte de atrás. Pasamos por las dos, damos altura y realizamos un punto. Pasamos en el centro de la última cadeneta y en la hebra que está de la parte de atrás, miren ahí. Realizamos el punto y hemos finalizado esta tercera vuelta. Miren cómo se ven los puntos. Damos altura, colocamos nuevamente la pieza de esta forma. Ahí vamos a trabajar la cuarta vuelta y vamos a hacer el mismo proceso que les expliqué en la tercera. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra que está de la parte de atrás. Este va a ser el cuerpo del bolso y en esta pieza no vamos a realizar ni aumentos ni disminuciones. Ya lo vamos a hacer después cuando vayamos a trabajar los laterales. Pasamos en el centro y en la hebra de atrás y realizamos un punto. Pasamos en el centro y en la hebra de atrás y realizamos un punto. Miren que son puntos sencillos. Ya estamos aquí en los últimos dos puntos. Miren que tenemos punto y la hebra de atrás. Aquí está el último punto, se ve un poquito escondido. Echamos esta hebra para atrás, podemos ver punto y la hebra de la parte de atrás. Realizamos cadeneta de altura, finalizamos esta cuarta vuelta. Vamos a realizar la quinta vuelta. Vamos a hacer el mismo proceso. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. Vamos a hacerlo de esa forma por todos los puntos hasta llegar al último. Vamos a realizar el último punto. Tengan en cuenta que este punto siempre se esconde, entonces deben rodar y miren aquí donde está la cadeneta y la hebra de la parte de atrás. Aquí realizamos el último punto, hacemos cadeneta de altura y vamos a comenzar la vuelta número 6. Este es el proceso que vamos a seguir durante todas las vueltas hasta llegar a la altura deseada. Yo voy a seguir trabajando y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar.
Pero antes vamos a esconder esta hebra. Miren que yo siempre dejo esta hebrita al final porque este nudito me gusta soltarlo. Entonces yo suelto el nudito y aquí me quedo con una cadeneta completa. La hebra la voy a esconder de la parte de abajo de los puntos, la paso por acá arriba y aquí debajo de estos punticos escondo la hebra. Miren, bueno, ya hemos escondido la hebra. A esta puntica de la parte de abajo, aquí vamos a colocar un puntico de silicona o vamos a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para que la hebra no se suelte. El restante lo vamos a cortar y vamos a esconder después de todo el proceso debajo de los puntos de esta forma. Así nos quedó la hebra escondida. Voy a seguir trabajando el cuerpo del bolso y ya les muestro. Ya le he dado la altura a la pieza. Aquí he realizado 38 vueltas. Es una puntada muy densa, aporta mucha firmeza y estructura a la pieza. Yo les recomiendo trabajarlas con un trapillo de 2 centímetros y que sea un trapillo tipo pluma para que la pieza no les quede tan pesada. Les voy a dar las medidas. De largo 39 centímetros, de ancho 20 centímetros y medio. Te muestro cómo quedaron los puntos. Mira que todos se ven parejitos y bien organizados. La clave para tener un resultado como este es darle la altura al punto siempre a nivel de la orejita que tengas en el ganchillo. Trata de manejar siempre la misma tensión en cada punto para que todos te queden parejos. Te voy a enseñar cómo vas a identificar cada vuelta en este tejido. Mira que aquí la pieza tiene lomitas. Cada lomita es una vuelta que has realizado. Debes contar las lomitas de una cara. En este caso aquí tengo 17 lomitas y después vas a girar la pieza y vas a contar las lomitas del otro lado. Acá tengo 18 lomitas para un total de 35. Si quieres trabajar este bolso un poquito más grande, vas a seguir realizando vueltas hasta llegar a la altura que tú desees. Estas vueltas que tú agregues te van a dar el ancho del bolso. Si lo quieres trabajar un poquito más alto, al inicio, cuando trabajamos las cadenetas, vas a ir agregando de 2 en 2. Nosotros iniciamos con 43 cadenetas. Tú puedes agregar 45, 47, 49, ya dependiendo del alto que le quieras dar a la pieza. Ten en cuenta que ese alto modifica el número de puntos que vas a realizar al momento de trabajar los laterales. ¿Qué quiere decir? Que esa cantidad de puntos que tú realices al inicio en las cadenetas debes ajustarlo al número de puntos que vas a trabajar en los laterales. Eso te lo explico cuando los estemos trabajando. Vamos a comenzar a trabajar los laterales. Estos ya los hemos realizado aquí en el canal. Son los más sencillos que existen. La verdad que los más fáciles de hacer son estos laterales. Y me encanta realizarlo en estas piezas que no llevan base, porque son mucho más sencillas para aquellas personas que están iniciando en este mundo de crochet. Al finalizar la pieza, la última vuelta, ten en cuenta que finalice de este lado donde tenemos la primera vuelta de puntos bajos. Recuerda que al inicio la primera vuelta fue de punto bajo, la segunda ya de punto bajo doble. Mira la vuelta aquí donde está. Porque iniciamos con una vuelta de puntos bajos porque queríamos que al finalizar este lado nos quedara con el acabado en cadeneta igual que este. Entonces, como se ve aquí la diferencia, la vuelta de puntos bajos y el inicio de punto bajo doble, vamos a tomar para el frente la parte de atrás, esta donde los puntos se ven todos parejos. De esta forma vamos a iniciar los laterales
para que este lado quede en la parte de afuera y este lado donde se ve la diferencia de los dos puntos quede hacia adentro. Vamos a ubicarnos en el último punto de la última vuelta y vamos a realizar una cadeneta de altura. Vamos a dar vuelta a la pieza y vamos a trabajar la primera vuelta de lateral, pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando solo la hebra de la parte de arriba. Aquí vamos a realizar 16 puntos sencillos. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomamos hebra y realizamos un punto. Pasamos en el centro de la siguiente. Mira que no estamos trabajando la hebra de la parte de atrás, esta no la estamos tomando, solamente la hebra de arriba de la cadeneta. Aquí trabajé 15 puntos, vamos a realizar el punto número 16 y vamos a continuar realizando una disminución triple, quiere decir que vamos a reducir 3 puntos. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, damos altura, no vamos a hacer el cierre de este punto, dejamos la orejita en el ganchillo, pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, damos altura, tenemos 3 orejitas en el ganchillo, pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta. Ya tenemos 4 orejitas en el ganchillo, vamos a tomar hebra y a pasar por las 4. Realizamos puntos sencillos en el siguiente y en el siguiente, trabajando aquí 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 puntos, vamos a realizar ahora otra disminución triple, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, aquí damos altura, pasamos en el centro de la siguiente y en el centro de la siguiente. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos por todas. Vamos a trabajar ahora 16 puntos sencillos. Vamos a realizar el último punto. Miren que la hebra está escondida. Aquí echamos esta lomita hacia atrás y acá podemos ver dónde está la última hebra. Realizamos cadeneta de altura. Hemos finalizado esta primera vuelta. Hemos realizado un total de 38 puntos. Comenzamos con 16 puntos bajos, una disminución triple, 4 puntos sencillos, una disminución triple y 16 puntos bajos. Antes de realizar la segunda vuelta, quiero continuar con la explicación donde te decía cómo vas a hacer si quieres realizar el bolso más grande, un poquito más largo y realizaste 45 cadenetas al inicio. Nosotros realizamos 42, quiere decir que en este caso, en el ejemplo que te estoy dando, estoy agregando
2 puntos más, 2 cadenetas más, donde voy a agregar esos 2 puntos al momento de realizar los laterales. Esos 2 puntos los vas a colocar siempre de este lado en la primera vuelta al inicio. Aquí realizamos 16 puntos. Tú vas a agregar un punto de este lado y un punto al finalizar. Quiere decir que inicias con 17 puntos y finalizas con 17 puntos. Si agregas 4 puntos al inicio, acá vas a agregar 2 y de este lado 2. Si agregas 6 puntos, acá agregas 3 y de este lado 3. Los puntos de disminución van a quedar igual. Los 4 puntos en el centro de las 2 disminuciones van a quedar igual. Vas a modificar, son los primeros puntos. En la segunda vuelta vamos a iniciar con 6 puntos deslizados. Esos 6 puntos los puedes dejar igual y vas a continuar con puntos bajos. En esos puntos es donde vas a modificar los puntos. En este caso nosotros vamos a realizar 9 puntos bajos, pero si yo trabajo las 45 cadenetas, aquí voy a agregar 10 puntos bajos y 10 puntos bajos de este lado. Lo mismo vas a hacer en la vuelta número 3. Los puntos deslizados del inicio van a quedar igual. El aumento lo vas a hacer en los puntos bajos. De esta forma vas a modificar los laterales. Para esta segunda vuelta vamos a comenzar realizando 6 puntos deslizados. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta tomando solo la hebra de la parte de arriba. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo. Vamos a pasar la primera dentro de la segunda de esta forma. Tenemos nuestro primer punto deslizado. Pasamos en el centro de la cadeneta. Tomamos hebra y realizamos otro punto deslizado. Tenemos 3, 4, 5, 6. Trabajamos aquí 9 puntos sencillos, quiere decir 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siempre verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a trabajar el siguiente punto y este va a ser un punto de disminución triple. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra y damos altura. Tenemos el primer punto, pasamos en el centro del siguiente, aquí el segundo y en el centro del siguiente, aquí el tercero. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas 4. Vamos a trabajar 2 puntos sencillos. Uno. Y 2. Realizamos ahora una disminución triple. 1, 2 y 3. Cerramos y vamos a trabajar de este lado 9 puntos sencillos. Finalizamos los 9 puntos. Vamos a realizar 6 puntos deslizados. Cadeneta de altura y hemos finalizado esta segunda vuelta con un total de 34 puntos. Iniciamos con 6 puntos deslizados,
9 puntos bajos, una disminución, 2 puntos sencillos, una disminución, 9 puntos bajos y 6 puntos deslizados. Vamos a trabajar la última vuelta. Esta es la tercera y vamos a realizar 6 puntos deslizados, pasando la aguja en el centro de la segunda cadeneta. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, pasamos la primera dentro de la segunda. Tenemos los 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a trabajar ahora 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realizamos aquí una disminución triple pasando en el centro. Vamos a realizar una disminución triple, pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta. Tomamos hebra en el centro de la siguiente y en el centro de la que sigue. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. De este lado vamos a realizar otra disminución triple, pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y tomamos hebra en el centro de la que sigue y de la última. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Vamos a trabajar 8 puntos bajos y finalizamos con 6 puntos deslizados. Finalizamos los 8 puntos y realizamos ya los 6 puntos deslizados, finalizando esta tercera vuelta con un total de 30 puntos. Iniciamos con punto deslizado, 8 puntos bajos, 2 puntos de disminución triple, 8 puntos bajos y 6 puntos deslizados. Ya finalizamos este primer lateral. Vamos a cortar la hebra para realizar el cierre con una costura sencilla. Aquí vamos a dejar como 50 centímetros de trapillo. Vamos a sacar esta orejita. Vamos a realizar la costura con la ayuda de una aguja lanera. Vamos a pasar la aguja. Miren que aquí tenemos cadeneta completa y de este lado también tenemos cadeneta completa. Esta va a ser una costura sencilla. Vamos a ubicar una cadeneta frente a la otra y vamos a tomar la hebra de la parte de arriba y la hebra de la parte de arriba de este lado. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta que está enfrente, tomando solo la hebra que está encima, de esta forma. Esta va a ser una costura en zigzag. Vamos a la cadeneta que está debajo. La aguja tiene que salir en el centro y pasar en el centro de la que está enfrente. Ajustamos. Vamos a la que está debajo y la que está enfrente.
Así nos ha quedado la costura. Ajustamos bien siempre la hebra. Vamos a hacer el cierre. Miren que aquí nos quedan 2 lomitas. Pasamos en el centro de esa y de la que está enfrente. Llevamos la hebra hacia atrás y la vamos a sacar ya de este lado para esconderla de la parte de abajo de los puntos. Aquí finalizamos. Vamos a cortar la hebra, pero antes de cortar, debajo van a colocar un puntico de silicona o van a hacer una costura sencilla con hilo nylon para que no se suelte la hebra. Entonces después cortan y con la ayuda de una aguja más delgada van a esconder la puntica debajo de los puntos. De esta forma hemos finalizado el primer lateral. Miren cómo quedó, bastante firme. Miren qué hermoso. Vamos a realizar el segundo. Les voy a mostrar cómo van a iniciar el segundo lateral y ya el resto del proceso es igual a como realizamos el primero. Tenemos el primer punto. Miren que aquí donde está la cadeneta, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Este vendría siendo nuestro punto de altura. Para completar el punto pasamos la aguja dentro de ese mismo punto y vamos a realizar, miren, ya tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Ya aquí hemos realizado un punto completo. Vamos a trabajar puntos bajos hasta completar los 16. Completé las 16 cadenetas. Miren que la hebra la hemos escondido de la parte de atrás de los puntos. Y el primer punto, miren cómo quedó. Quedó un punto completo. Y la cadeneta que realizamos nos sirvió como punto de altura. Siguen el proceso, realizan una disminución triple, 4 puntos bajos, disminución triple y 16 puntos. Realizan la segunda vuelta como les expliqué y finalizan con la tercera. Y el cierre lo van a hacer de la misma forma, una costura sencilla en forma de zigzag. Realizo este lateral y ya les muestro cómo vamos a continuar. Ya finalicé el segundo lateral, lo realizamos exactamente igual como les expliqué el primero. La costura, realizamos una costura sencilla en forma de zigzag. Miren cómo quedó y miren cómo se ve la pieza. Aquí tenemos que acomodarla ahora que le vayamos a colocar los broches. Miren los laterales cómo quedaron, todos quedaron parejitos. Vamos a realizar ahora la asa. Para la asa vamos a tejer 38 cadenetas. Comenzamos con un nudo deslizado y realizamos las cadenetas. Finalicé las 38 cadenetas y tienen unas medidas de 27 centímetros de largo. Vamos a trabajar la primera vuelta y lo vamos a hacer de la parte de atrás donde están las lomitas. Pasamos la aguja en la segunda lomita y vamos a realizar puntos deslizados. Pasamos debajo de la lomita, tomamos hebra, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, vamos a deslizar la primera dentro de la segunda de esta forma. Pasamos debajo de la siguiente,
Tomamos hebra y deslizamos. Así nos van quedando los puntos deslizados y de esta forma vamos a trabajar punto deslizado debajo de cada lomita hasta llegar a la penúltima. Vamos a realizar los últimos 2 puntos. Pasamos la aguja debajo de la lomita y realizamos un punto deslizado debajo de la última. Aquí vamos a hacer cadeneta de altura y vamos a comenzar la segunda vuelta. Esta la vamos a trabajar. Miren que aquí tenemos cadeneta completa. Vamos a tomar la hebra que está encima, esta que está aquí. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y ahí vamos a realizar puntos deslizados. Vamos a ir escondiendo la hebra cortica. La llevamos hacia adelante en medio de ese punto. Pasamos la aguja debajo de esa cadeneta y realizamos un punto deslizado. Llevamos hacia atrás de esta forma y realizamos un punto deslizado en la siguiente cadeneta. Tomamos la hebra nuevamente y la llevamos hacia adelante y realizamos el siguiente punto deslizado. Esto lo van a hacer hasta que finalicen el largo de la hebra o si la desean cortar. Aquí vamos a hacer una última de este lado. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta siguiente y realizamos un punto deslizado. De esta forma hemos escondido la hebra y ya nos va quedando este pedacito que después vamos a rematar. Bueno, de esta forma hemos escondido la hebra. Ya nos va quedando esta puntica de la parte de abajo. Pueden agregar un puntico de silicona o realizan una costura sencilla con aguja hilo. Cortan el pedacito y esconden. Seguimos con los puntos deslizados. Finalizamos la segunda vuelta, realizamos cadeneta de altura y vamos a trabajar la tercera vuelta siguiendo el mismo patrón, pasando la aguja en el centro de la siguiente cadeneta, la que está delante, tomando solo la hebra de la parte de arriba. Ya finalicé la tercera vuelta. Voy a realizar 2 vueltas más para un total de 5. Si ustedes quieren la asa un poquito más ancha, pueden trabajar las vueltas que deseen, o si la quieren un poquito más larga, al inicio realizan más cadenetas. Terminé la quinta vuelta. Así nos ha quedado la asa. Esta es la parte izquierda y la parte derecha es donde se ven las cadenetas en los extremos. Miren, de este lado y acá. Les voy a dar las medidas. De largo tenemos 28 centímetros y medio y de ancho tenemos 3 centímetros y medio. Vamos a realizar una decoración en la parte de arriba de la asa, así que vamos a tomar la hebra y vamos a hacerla de esta forma: 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí cortamos la hebra. Van a dejar una hebra lo suficientemente larga para que no les esté faltando material. Es mejor que sobre y no que falte. Sacamos de este lado, miren, aquí tenemos la orejita en el ganchillo
y vamos a sacarla. Vamos a ubicarnos aquí donde tenemos la hebra y vamos a pasar la aguja debajo de estos puntos, sacándola acá en el centro de la cadeneta. Ahora vamos a tomar la hebra y la vamos a llevar nuevamente hacia el frente, tratando de que esta quede organizada y la abertura quede de la parte de atrás, así de esta forma. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y la vamos a llevar debajo de los puntos. Tiene que salir acá en el centro de la cadeneta de este lado. Así. Llevamos la hebra hacia el frente y pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta. Y que salga en el centro de este lado. Siempre acomodando la hebra para que esta quede bien organizada. Ahí. Llevamos la hebra nuevamente hacia el frente y pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta, en las hebras que están encima. Y que salga en el centro de la cadeneta de este lado. Vamos a realizar ahora el último punto. Miren aquí donde vemos la última cadeneta y la última de este lado. Pasamos la aguja en el centro. Aquí, para no dejar este espacio, vamos a pasar nuevamente la aguja en el centro de este punto, pero esta vez vamos a llevarla acá de la parte de atrás. Con la ayuda de una aguja más delgada vamos a esconder esta hebra sobrante. Lo vamos a hacer de la parte de abajo de los puntos.
Aquí debajo vamos a colocar un puntico de silicona o vamos a hacer una costura sencilla. Después de eso cortamos la hebra y escondemos de la parte de abajo. Ya finalizamos la asa, miren qué hermoso resultado. La verdad que esto le da un toque único a nuestro bolso. Ustedes la pueden realizar y combinarla con cualquier otro proyecto. Vamos a acomodarla de esta forma y vamos a colocar las argollas. Vamos a pasarla en el centro de la primera cadeneta. Entró en el centro de la primera y salió de este lado. Vamos a colocarle la asa al bolso. Aquí acomodamos bien y unimos estos dos extremos. Pasamos la asa acá de este lado del primer punto. Y de este lado acá. De este lado vamos a colocar aquí en el primer punto y aquí en el primer punto de este lado. Ya tenemos la asa ubicada, entonces tenemos nuestro bolso rectecito. Vamos a colocar ahora el broche de imán. Ustedes pueden reemplazar este broche por una asa en cuero, un brochecito en cuero, lo pueden colocar de este lado, también les va a quedar muy bonito. Aquí ustedes deciden cuál de las dos caras quieren que sea el frente del bolso. La verdad que las dos están muy parecidas. Colocamos la parte gruesa hacia atrás. Vamos a realizar 3 costuras sencillas en cada espacio. Aquí de este lado vamos a cortar. Vamos a realizar 3 nuditos. Y esta hebra la vamos a esconder debajo de los puntos y al finalizar cortamos el restante. Ya escondimos las hebras. Miren que quedó el broche bastante firme. Vamos a colocar ahora el otro. Lo ponemos enfrente. Unimos las dos piezas. Y ahí vamos a colocar este broche. Realizamos las mismas costuras como les expliqué la de arriba. Al finalizar realizan los 3 nuditos en cada extremo y esconden las puntas. Ya terminé de colocar el broche. Miren cómo quedó. Quedaron bien firmes. Aproveché para colocar una plaquita con el nombre de mi emprendimiento. Estas las pueden comprar y personalizar en tu tienda en línea Tus Insumos. Les voy a dar las medidas finales de la bolsa. De alto tiene 18 centímetros.
de ancho, tiene 20 centímetros. Vamos a realizar una borla y para eso vamos a cortar 6 hebras de 34 centímetros. Tomamos una de ellas y la vamos a pasar en el centro de las demás. De esta forma, y aquí vamos a realizar un nudito. Aquí ajustamos bien el nudito. Vamos a colocar nuestra borla dentro de la campana. Y vamos a tomar uno de los tornillitos y los vamos a colocar. Cada campanita trae 2 tornillos. Lo van a ajustar con la ayuda de un destornillador pequeño. De esta forma hemos finalizado la borlita. Miren qué hermosa. Aquí ya tengo una lista. Vamos ahora a cortar las punticas. Ya tengo las 2 borlas listas. Si no tienes las campanitas y quieres realizar una borla tradicional, en la descripción del video te voy a dejar el paso a paso. Vamos a colocar ahora el mosquetón y vamos a tomar una cadenita. Usamos una pinza y vamos a sacar una argolla. Y la pasamos dentro del mosquetón pequeño. Vamos a colocar las borlas. Ustedes lo pueden hacer aquí al antico o lo pueden colocar aquí en la argolla. Hemos llegado al final de este tutorial. Espero que te haya gustado, que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. No olvides compartir este contenido en todas tus redes sociales y si realizas el bolso, por favor etiquétame en mi cuenta de Instagram. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.